Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Todos los días y con toda la frecuencia nos quejamos de que el problema más grande que tiene Colombia es el problema de la justicia. Como eso da menos votos o pocos votos, pues nadie le pone la prioridad que tiene ni la importancia definitiva, porque el Estado sin justicia le falta el alma. Hoy he invitado a dos personas que les he oído decir lo mismo sobre los problemas de la justicia en Colombia. He invitado a la doctora Vivian Morales, que es exfiscal, candidata hoy a la precandidata a la presidencia de la República y está metida en todos los debates del país. Y bueno, y presentar a Alfonso Gómez es como que sobra. Ha sido ministro de varias carteras, es fiscal, candidato a la presidencia, un gran jurista. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y este dolor que tenemos ahora, además con el acicate de la corrupción, porque es que la corrupción en todas partes del mundo pues está acabando con la legitimidad del modelo democrático. La gente vive con rabia porque cuando paga los impuestos, que cada vez obviamente tiene más necesidad de pagarlos por los derechos de la gente, pero se siente muy mal pagando impuestos cuando se desvía tanta parte de ellos a la corrupción. ¿Qué hacer con la justicia en Colombia? ¿Es tan grave la situación de la justicia, Vivian? Es muy grave y creo yo que el problema fundamental del país, cuando se habla de corrupción, pues ¿quién tiene que luchar contra la corrupción? El sistema judicial. Y creo que desde la Constitución del 91 quedaron grandes fallas en el planteamiento, en la concepción de la institución de la justicia en Colombia, pretendiendo una independencia que no quedó bien diseñada y queriendo eliminar el clientelismo de la política. Lo que crearon fue un modelo de justicia clientelista, sin hablar de todo lo demás del sistema penal acusatorio. Y yo pienso que este es el tema fundamental. Ha habido más de 6 intentos en los últimos años de reformar la justicia y ninguno ha pasado. A ver, y ahora nuestro fiscal actual, Néstor Humberto Martínez, dice que fracasó el sistema acusatorio. ¿Es parte de la culpa también es del sistema acusatorio o ya es un problema estructural? Como lo dice Vivian, es parte del problema. Desde luego, ahorita volveré sobre el planteamiento inicial, pero eso fue la imposición del sistema acusatorio muestra la falta de seriedad con que el Congreso toma el tema de la justicia, que es uno de los problemas, y es hacer reformas a la carrera. Yo me opuse a la imposición de este sistema, pero mientras fui fiscal general. La paternidad del sistema acusatorio, ¿de quién es? Porque pues es el sistema vigente en los Estados Unidos, allá funciona, ¿y por qué no funciona acá? Yo no sé si habrá que hacer un juicio de impugnación de paternidad de eso, pero creo que fue no colega suyo, sino ni condiscípulo, pero alguien de la Javeriana, el doctor Luis Camilo Osorio, a quien yo realmente excuso porque él llegó ahí, no tenía como muy claras las cosas. Los americanos de alguna manera a la Fiscalía General de la Nación. Y no tenía claro. Pues entiendo que no mucho del funcionamiento del sistema, pero tampoco eso es culpa de él, probablemente es culpa de los que lo eligieron. Y entonces impusieron este sistema sin análisis, sin estudios, sin piso real, trasplantando una legislación, un sistema, pero lo hicieron mal además, porque hicieron una cosa que ni siquiera en los Estados Unidos existe. Vivian, ¿por qué no le explica usted a los televidentes en qué consiste el sistema acusatorio? Bueno, el sistema acusatorio trasplanta muchas cosas que funcionan en los Estados Unidos, por ejemplo el tema de preacuerdos, de delaciones, que se basan en algo que allá existe, que es, digamos, un principio sobre la palabra, la confiabilidad de la palabra. Se basa en el sistema en las audiencias orales, sucesivas audiencias y todas con la oralidad, que en el anterior sistema nuestro, que fue diseñado por ti, ¿no? 600, la ley 600. Que no la dejaron regir, además. Había oralidad, pero también tenía un principio bastante grande de lo que nosotros teníamos del sistema inquisitivo anterior. Era una mezcla, era un tránsito muy equilibrada, muy de nuestra idiosincrasia. ¿Y por qué no le dejaron vivir esa ley que usted...? Por lo que trataba de explicar hace un momento.
por la superficialidad de los congresistas, con decirle que los mismos congresistas que fueron ponentes de la ley 600 lo fueron luego del sistema penal acusatorio. Entonces, es decir, es que no hay responsabilidad del Congreso. El primer responsable es el Congreso. Pero también había un interés muy grande de los Estados Unidos. Y el Ejecutivo, desde luego. Trasplantar ese sistema que le funcionaba a ellos mucho para hacer, digamos, una cadena de sistemas muy homogéneos y parecidos, al cambiar el nuestro y hacerlo parecido al de ellos, de tal manera que pudieran combatir el tema del narcotráfico, pero fue, digamos, crear una fiscalía y un sistema que básicamente funcionara para el sistema. Claro, sí, pero no para nosotros. Pero perdóneme, Estados Unidos le funciona y no decide en Colombia. El horror es que nosotros lo adoptemos. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, el sistema acusatorio es sobre la base de que haya una investigación técnica muy sólida, en forma que no sea solamente el testimonio, en forma tal que el acusado, cuando le hacen la imputación, pues está abrumado de las pruebas que el Estado le ha construido, que no le queda otro recurso que negociar, y por eso está concebido para que solo el 10% fueran a juicio y que todas ese 90% se negociara inmediatamente. Pero claro, lo que aparece aquí, eso se montó sin tener un cuerpo de investigación sólido. Yo siempre he dicho que no podemos comparar al CTI con el FBI. Sobre los testimonios. ¿Ya? Y se vino a fundamentar sobre testimonios, y de ahí también el tema que ha derivado en los falsos testigos. Y el principio de oportunidad que lo aplicaron al revés. Bueno, falsos testigos y testigos muertos, porque es que el tema de la abuela ahora... Pobres abuelas. Y que lo aplicaron al revés. Está empezando el principio de oportunidad al revés. El principio de oportunidad es para que el que está más bajo en la escala criminal denuncia a los de arriba. Pero aquí no, es los que están arriba denuncian a los de abajo para que a ellos no les pase nada. Pero eso es muy grave, y yo no he podido entender porque en Estados Unidos es así, como usted lo dice. Sí, pero porque el de abajo va claro, para... y además por otras cosas, ¿por qué? ¿Por qué se permite? Allá, por ejemplo, primero es un sistema que lleva muchos años. Segundo, por ejemplo, allá tiene un fiscal que es del Ejecutivo. Claro. Aquí es del Poder Judicial. Segundo, allá no hay dos ministerios públicos como acá. Oiga, sí, pero sería tercero, no, pero solamente para que no distraer los televidentes. Tercero, porque en ese sistema, por ejemplo, hay jurado de conciencia. Y aquí no hay jurado de conciencia. Vivian, pero uno de los tres factores que analiza el doctor Gómez es que pertenece en Estados Unidos la Fiscalía al Ejecutivo. ¿Sería mejor acá el sistema acusatorio si dependiera del Ejecutivo? Es que hicieron un híbrido. No, yo pienso que ese tema lo estudió la Constituyente, y creo que hoy como está, y lo que tú dices, por ejemplo, el tema de la corrupción en la justicia, el hecho de que el fiscal lo escoja la Corte Suprema de Justicia y que haya tantas funciones electorales en las altas cortes ha incidido en la corrupción en la justicia y en el clientelismo judicial. Yo sí creo que hay que llegar a una reforma a fondo del sistema judicial, y pensaría que sería mejor que el fiscal estuviera dentro del Ejecutivo, porque es que finalmente es una labor de investigación que en cierta forma le pertenece al Ejecutivo. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, uno habla con estas dos personas que han tenido tanta responsabilidad, tanto que ver con la justicia, y se siente un poco impotente, porque si ustedes no han podido, que son líderes, que han estado en el campo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que no se puede reformar la justicia y por qué se ha corrompido? ¿Por qué no hay credibilidad? ¿Qué pasa? Bueno, me permite un minuto para hacerle un homenaje a alguien que fue jefe casi de todos nosotros, Alfonso López Michelsen. Encantada yo. Que justamente se cumplieron 10 años de su muerte. Alfonso López, en el 77, planteó una reforma, una constituyente para dos cosas: la justicia, que él lo tenía muy claro, y el régimen departamental y municipal. Era una asamblea constitucional pequeña, elegida
por cierto, pasaba por el Congreso, y la Corte Suprema de la época tumbó la Corte, la reforma, perdón, nos hubiéramos evitado muchas cosas con el argumento de que se están brincando el Congreso. Y esa misma institución, 23 años después, le autorizó a César Gaviria que por 2 decretos de estado de sitio, brincándose al Congreso, brincándose al plebiscito del año 57, convocara a la constituyente con el argumento, por decreto de estado de sitio, de que la causa de la perturbación del orden público era la Constitución. Y entonces, como lo decía ahorita la doctora Vivian, esas instituciones del 91 fue lo que crearon esto que tenemos hoy. Pero a ver, que fue la clientelización de la justicia. Es que ahora lo peor que le ha pasado al país es la politización. No politización en el sentido de partidos, sino politización en el sentido de que los magistrados se volvieron agentes políticos. Todo esto es creación de la Constitución del 91. Pero les pregunto algo. Eso la Corte consideró lo de la constituyente un acto suprajurídico. Pues un golpe de Estado institucional, sí. Sí, claro, ¿o no? Pero yo les pregunto, a la profesora hecho constitucional, ¿eso no es un golpe de Estado? Claro, ese fallo de la Corte bueno, fue... eso es la discusión eterna, pero no tan eterna. Otro día hacemos ese programa sobre la materia, pero tampoco funcionaba bien la justicia antes del 91, para que nos digamos la verdad. Ese ha sido un problema endémico colombiano. Se buscó con la Constitución del 91. No funcionaba bien, pero no teníamos esto que tenemos hoy. Pero no se había visto este nivel. Claro. Eso es los magistrados buscando puestos, pidiendo puestos. Pero la cooptación no era parecida. Noemí, yo te digo una cosa. Mira, el clientelismo político se reprocha y se critica. Bueno, y es criticable. Pero un político consigue un puesto... bueno, o conseguía, porque hoy ya no es con puestos, hoy ya es desafortunadamente con la gran contratación del Estado. Sí. Bueno, pero antes, pero antes, digamos, el puesto era, digamos, para sus seguidores y recompensaba de esa manera, que era la privatización de lo público. Pero ¿para qué un magistrado pide puestos? ¿Para qué un magistrado pide fiscales delegados ante la Corte? ¿Para qué un magistrado pide cargos dentro de una fiscalía? El político por lo menos se piensa, dice, lo hace porque eso le va a significar una cauda electoral. Al magistrado, ¿qué le puede significar? Y es lo que estamos, y lo que se va a empezar a desilvanar. Le va a significar la posibilidad de tener toda una red dentro de la justicia. Claro, magistrados con cuotas en la fiscalía y en la contraloría. Yo le voy a contar algo. Después, hablando con un magistrado del Consejo de Estado, después de que me sacaron, meses después, me hace un comentario terrible. Me dijo, mire, en el Consejo de Estado se acercaron algunos magistrados y dijeron, saquen a esa señora, que esa señora no da nada. Esa señora no da nada, es que esa señora no dio un solo cargo en la Fiscalía de recomendaciones ni de magistrados ni de políticos. Y mire lo que pasó después con lo de la doctora Vivian, porque conozco la decisión. La decisión de la doctora Vivian, incluso en la parte emotiva, dice que el periodo es institucional. O sea, era solo 2 años. Luego, cuando eligieron, por ejemplo, a Montealegre, era claro que el periodo era para completar lo que le hubiera faltado a la doctora Vivian. ¿Y qué pasó? Que ese Consejo de Estado, después cambió la jurisprudencia que aplicó en el caso de la doctora Vivian, los mismos consejeros de Estado, para prorrogar el periodo de 2 años. ¿Y a usted por qué no lo dejaron hacer su reforma de la justicia? Pero déjeme terminar esto, que es muy importante. ¿Y qué pasa después? De que esos consejeros de Estado que cambiaron de opinión, cuando terminan sus periodos, son contratados por el fiscal Montealegre. Eso lo anunció los medios, con contratos de 800, de 600, de 500 millones de pesos. Si eso no es corrupción, entonces, ¿qué es corrupción? ¿Y a usted por qué no lo dejaron hacer la reforma de la justicia? Usted estaba haciendo un buen Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque parece que le molestaba al doctor Montealegre y él tenía unas maneras de aproximarse al gobierno. Pero mire usted, Noemí, es que la justicia de nosotros es sin ninguna planeación. A Montealegre le hicieron una reforma a la Fiscalía con facultades extraordinarias, en donde le aumentaron Noemí, $1 billón de pesos al presupuesto de la Fiscalía, porque el señor Montealegre dijo que eso era lo que se necesitaba, y creó 5.000 nuevos cargos, todos cargos de 15 millones para arriba, no fortaleciendo la base de la investigación ni y de fiscales de base, sino de fiscales como no es sobre el fiscal Montealegre el programa, pero me refiero a la falta de planeación. Pensemos positivamente.
Pensemos que qué podemos... decir lo que pasó para que la gente entienda. Porque, claro, no, y además este programa es libre y digan, no, sino que nos quedamos ahí, porque en otro tema que ustedes coinciden totalmente es en el análisis sobre el fiscal Montealegre, que los he oído y los he leído. Pero les pregunto, frente a la situación que ustedes no exageran cuando hablan pues de los problemas de la justicia, frente al tema de la corrupción que ustedes la han venido denunciando los dos, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para que Colombia recupere la confianza en la justicia, para que los impuestos se paguen pensando que no sean para la corrupción, para que paguen los corruptos? ¿Qué hacer? Mire, Noemí, en la última reforma que trató de hacer este gobierno a la justicia, porque intentó hacer 4 reformas, y la última que salió, que tampoco era muy buena porque había mucha improvisación, la tumbó la propia Corte Constitucional, considerando que el Congreso no podía tocar el Consejo Superior de la Judicatura. Ni la Comisión de Acusaciones. Y que no podía crear un tribunal de aforados que era buscarle la responsabilidad a los magistrados. Hoy todos van ante la Comisión de Acusación, que significa no tener ninguna responsabilidad. Y tumbó ese tribunal y tumbó la reforma al Consejo Superior de la Judicatura. Vale la pena que se recuerde que la Comisión de Acusaciones es parte del Congreso, que es comisión de absoluciones. Por eso es que aquí no pasa lo que está pasando ahora en la América Latina con antiguos jefes de Estado. Exactamente, entonces, como no hay responsabilidad de los altos magistrados, no tienen ninguna responsabilidad. En la democracia, una institución que no tenga que responder, que no tenga que tenga rendición de cuentas ante nadie, pues se pervierte. Y eso es lo que pasó con las altas cortes. Entonces, la Corte Constitucional ya le frenó al Congreso la posibilidad de reformar de una manera profunda la justicia, invocando la independencia. Son intocables y ese diseño no se puede cambiar. Entonces, ¿vamos para una constituyente? Pues mire, yo no he sido tan amigo de las constituyentes por la historia que ha pasado, para no hablar de la de Laureano y la, bueno, pero de pronto va a ser necesario, porque si no se puede por el Congreso, si los magistrados no dejan que se les toquen sus fueros, no sus fueros, pues, sino sus intereses, sus privilegios. Por ejemplo, hombre, qué mejor para un magistrado que le quitaran todas las funciones electorales, claro, que él no tuviera que estar nombrando gente, sino simplemente dedicándose a lo que se dedican los magistrados en todos los países del mundo, que es a fallar. Este es el único país del mundo. No los presionarían. Exacto. Entonces, mire cuántos meses llevamos para que hagan la terna. 8 meses. Para la Corte Constitucional, para hacer una terna. Duraron los primeros 6 meses la Corte Suprema, con un presidente encargado por orden alfabético, porque no se ponen de acuerdo sobre nombrar el presidente. De manera que yo sí creo, sí, no soy tan amigo de las constituyentes, aclaro, por los antecedentes, incluida la del 91. Pero... incluida la de Maduro. Incluida la del 91. Pero, si fuera necesario, si fuera posible, como lo pensó López, una constituyente restringida para el tema de justicia. Y también para el tema, y fíjense que el tema territorial. Las dos cosas. Año 67. El pensamiento de López. El mejor homenaje que se le podría dar hoy al presidente López Miquelsen sería eso: reeditar los dos temas importantes y, frente a la incapacidad política del país, tramitarlo por donde toca. Es que Noemí, no es incapacidad, es que es un sistema bloqueado. Los congresistas no sacan nada si no tienen el visto bueno a los magistrados, porque le tienen miedo a los magistrados, que son los que tienen las investigaciones contra los congresistas. La pérdida de investidura y las investigaciones penales. Entonces, ¿tú cómo vas a reformar allá a un señor que es el que te investiga a ti? Solamente con la venia. Por eso aquí ha habido fiscales puede hacer que una reforma con ese poder nombran funcionarios en la Cámara de Representantes. Queda con el uso de la palabra, nos toca que hacer una pausa, ya volvemos. Nos toca ya prácticamente llegar a conclusiones. Usted estaba con el uso de la palabra. No, pero simplemente eso, que esa especie de maridaje que hay ahí entre, primero, el Ejecutivo y el Legislativo, cuando las relaciones Ejecutivo-Legislativo sean solo clientelistas, eso es el germen de la corrupción. Y si a eso le agregamos esas relaciones clientelistas también en el Poder Judicial, pues aquí hay que buscar una solución realmente drástica. Alguna vez Lemos Simons dijo que Colombia, más que una bonanza económica, necesitaba una bonanza moral. ¿Por qué también el tema de la sociedad, Viviane? Es decir, yo sé que en el mundo entero el tema de la corrupción es muy grave. Fíjense lo que usted decía, cuántos jefes de Estado, pero bueno, al menos están en la cárcel allá, ya muchos. Pero aquí no.
¿Por qué? ¿Qué ocurre con nuestra sociedad, con el sistema educativo y por qué los jefes de Estado en Brasil, en Perú, en Argentina, porque que también ya hay una cosa que llama responsabilidad política, concepto que aquí no fuimos capaces de madurar. A ver, explíquele a la gente el tema. Que la gente responda por sus actos. Aquí, como yo digo, los ministros de obras se le caen los puentes y se van de puentes. Dígame quién respondió aquí por la fuga de Pablo Escobar. ¿Quién respondió por lo de la catedral? Entonces, pasan las cosas y no pasa nada. Y claro, eso lleva a una desesperanza y a un ejemplo. Si aquí no pasa nada, si nadie es responsable, yo también puedo hacer lo que me dé la gana. Ese es el principio, ese es el principio que lleva toda esta corrupción en la cúpula, en la justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, a que la persona y el ciudadano diga yo no tengo ninguna ley que cumplir. Parte del problema de la justicia en Colombia es que la verdad no se dice ni siquiera teniendo uno la posibilidad que le rebajen la pena por decirla. Es ese tema cultural a todos los niveles, porque es que de verdad es una sociedad donde mentir es parte como de la cultura y ser vivo. ¿Qué hacer con eso? Es una sociedad anómica. Primero, yo sí creo que hay que relegitimar las instituciones. Si tú no tienes unas instituciones legítimas ante el ciudadano que marquen la pauta del camino de la sociedad sigue igual. Pero también el tema de educación y, por ejemplo, en el de la justicia, el de las facultades de derecho. Alfonso. Lo planteé como ministro de Justicia. Yo dejé un proyecto en ese sentido. ¿Cómo? ¿En cuál sentido? Pues en el sentido de meterle la muela a las facultades de Derecho, crear el examen de Estado. Claro, que la persona salga a la universidad, pero para poder habilitarse como fiscal, como juez, como abogado, tiene que el Estado hacerle un examen. Mira, yo hablé con el fiscal, en todas partes. Con el fiscal de los Estados Unidos y a mí me encantó una cosa que me dijo, cada año traemos aquí los 100 mejores estudiantes de las facultades de Derecho de todo el país. Y eso es lo que viene a nutrir aquí esta entidad. Imagínate la dignificación de una institución. Bueno, y entonces, ustedes que tienen este compromiso con el país y que con la dificultad de la justicia al frente, usted es uno de sus proyectos y programas en su precandidatura. Es fundamental y yo sí creo que toca clarísimamente, después de lo que ha pasado en los últimos años, de todos los fracasos de reforma a la justicia, el único camino es una constituyente, obviamente con una claridad en el temario, pero no hay otro. No hay otro para reformar la justicia. O sea, ¿usted va a proponer constituyente para la justicia? ¿Y solamente para el tema de justicia o algún otro tema? Depende de lo que diga la Corte Constitucional sobre lo de los acuerdos de paz como bloque de constitucionalidad, porque me parecería terrible que permita que 320 páginas de los acuerdos de paz sean parte total de la Constitución. ¿Y usted esta vez no se va a lanzar de candidato con estos temas ardiendo y necesitándose? No, pues, ya hay tantos, ¿no? Ya hay tantos, pero pues unos muy buenos, como Vivian. No, yo creo que voy a estar ahí. Entonces, ¿qué va a hacer por la justicia? Usted está joven, conoce el tema. Opinar, ayudar, ¿no? Pero ahora pues veo que todo el mundo, como dirían los costeños, comenzó a pensar que el mango está bajito. Entonces ahora, no sé, yo voy a estar en la cosa pública, desde luego. Ese es tu sino, tú estás ahí, tú amas lo público. Estoy en lo público. Nunca has estado por fuera. Nunca, y el sonajero, uno oye todo el día que va a ser el ministro de la Defensa del Interior, ahorita estaba oyendo que canciller. ¿Cómo es el tema? Esos calumnias. Pero si le ofrecieran, usted siempre ha dicho que sí no, yo no creo que muchos campos, sí. pero, yo pero soy para un poco el difícil servicio a veces público. También. Pero bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero cuando uno oye personas tan comprometidas con el tema de la justicia, algo de esperanza tiene. Yo creo que el tema de la constituyente es un tema que empieza a crear coincidencias en todos los extremos, en todos los sectores, y creo que va a ser tema de responsabilidad. Muchas gracias.